Saludos estudiantes. Vamos a avanzar con nuestra cuarta sesión, luego de haber conocido justamente todo nuestro virreinato del Perú. Vamos a conocer en la fase final dos momentos muy importantes que están relacionados uno con otro. Y es que vamos a conocer sobre las reformas borbónicas y las rebeliones indígenas que se dieron, dos de esas rebeliones más importantes. ¿Cómo llegaron los Borbones al trono español? Esto es algo bastante interesante porque en 1700 se dio la Gran Sucesión Española, donde esta guerra de sucesión generó dos bandos, a Carlos de Austria contra Felipe de Anjou. Estuvieron apoyados por diferentes tronos que en ese momento existieron como reinados, mientras que los austriacos eran apoyados por Aragón, Austria, Inglaterra, Portugal y Holanda. Felipe de Anjou era apoyado por Castilla y por Francia, y Francia tenía un gran poder en ese momento. Esta guerra de sucesión terminó en 1713 con la paz de Utrecht y que generó que se ceda el trono a Felipe de Anjou, el cual se transformó, cambió de nombre y se colocó Felipe V, ¿ok? Bueno, Felipe V, el cual en 1701 anuncia algunas reformas que ya se iban manejando porque él estaba manteniendo el poder. Él hace unos cambios muy grandes en los permisos, por ejemplo, de navíos a favor de Inglaterra y comienza a generar un apoyo para con ellos. Luego va a venir su hijo Fernando VI y así sucesivamente Carlos III y Carlos IV. Todos ellos van a ser los Borbones que estuvieron en el trono español y que tuvieron justamente funciones muy importantes de las cuales vamos a ir conversando ahora. En el periodo de 1759, cuando estuvo gobernando como rey Carlos III, es cuando nosotros vamos a encontrar el famoso despotismo ilustrado. Se impulsó mucho de la agricultura, la ganadería y la industria, y aplicó él un reglamento de libre comercio en el año de 1778. Bueno, vamos a conocer un poco más. Carlos III entonces fue el gran impulsor de estas famosas reformas borbónicas, que tuvieron solamente un sentido: servirles a los españoles, al trono de Carlos III de España. Pero a nosotros en América nos afectó muchísimo. Los criollos se sintieron afectados, los indígenas mucho más, por todos estos cambios y esta presión que venía de parte de estas reformas borbónicas para beneficio de España. ¿Qué es lo que se quería conseguir con estas reformas? A ver, el objetivo primero económico era aumentar los ingresos de la corona española, que se estaba sintiendo diezmada por varios motivos. Por ejemplo, que los mismos colonos americanos, o sea, los criollos, no aportaban ese famoso diezmo que tenían que entregarle, el quinto real, justamente que era un impuesto que se le entregaba a la corona española y que realmente no terminaba siendo un quinto, y entonces ellos necesitaban una reformulación de quiénes son las autoridades y qué es lo que tendrían que hacer. También incentivó la industria y el comercio español, que generó el consumismo de parte de los americanos a esta industria y empresas españolas. Industrias como por ejemplo las telas, que teníamos que consumirlas que venían directamente de España. En lo político se buscó recuperar el control político que ejercía la corona española sobre sus colonias en América. Recuerden que en ese momento el poder estaba en manos de los corregidores. Entonces se quiso modificar eso ante las quejas y problemas, como sucedió con Tupac Amaru II. Esta rebelión que se dio, entonces cambiaron y en vez de corregidores pusieron intendentes. En lo social, restablecer el predominio de los peninsulares, o sea, los españoles, sobre los criollos. Eran obviamente ellos los que manejaban el poder. Y los criollos habían asumido mucho poder habiendo nacido en América. Otro objetivo que tenían era el territorial: mejorar la administración colonial para combatir justamente contra el contrabando y defender todos estos dominios españoles de cualquier tipo de ataque holandés, inglés, que pueda existir.
Y en el ámbito de la iglesia era incrementar justamente el poder de la iglesia controlando a las órdenes religiosas que estaban independientes por algunas órdenes mucho más grandes. Ordenar a los jesuitas que sean los que manejen los beneficios del Estado y de particulares. Las principales reformas, porque recuerda que fueron reformas borbónicas, los cambios que se dieron. La reforma en el ámbito económico dio como por ejemplo el otorgar el navío de permiso en 1713 y de registro de 1735 a Inglaterra. ¿Qué significan esto? Que le permitía justamente navegar en territorios que eran españoles y traer productos directamente desde Inglaterra. Estableció el libre comercio en el año de 1778. Creó las aduanas terrestres, quiere decir que iban a cobrar una cantidad de impuestos como el almojarifazgo para que se puedan entregar a las entidades españolas y puedan ir recabándose por los movimientos comerciales que se estaban dando. Creación de nuevos impuestos e incremento de los que ya existían. En lo político se crearon intendencias en vez de corregimientos. Este cambio fue trascendental para muchos casos, para muchos lugares, porque se suponía que el intendente era una persona más instruida, más capacitada y con respeto a los indios, pero en la práctica fue más de lo mismo. Fueron 8 intendencias que se crearon, fueron las de Trujillo, la de Lima, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno, que se sumó en el año 1796. En lo territorial se crearon 2 nuevos virreinatos. El virreinato de Nueva Granada de 1717, que incluía territorios desde Panamá, Colombia, Venezuela, hasta Quito y parte de Maynas, que era de Perú, lo que es de hoy día Perú, y su capital fue Santa Fe de Bogotá. Todo ese territorio antes era del virreinato del Perú. Ahora era justamente del nuevo virreinato de Nueva Granada, con un nuevo virrey que iba a ser el que gobernase todo ese territorio, que es gigantesco de por sí. El virreinato del Perú era inmenso, era casi todo Sudamérica, exceptuando las partes de Brasil, ¿no? El otro es el de Río de la Plata, que se creó en 1776. Posteriormente se dividió también a los territorios del Perú, de lo que eran estos territorios que hoy en día comprenden Argentina y Bolivia, lo que se llamó el Alto Perú, ¿ok? Y que incluía parte de lo que sería Puno. Y la capital era Buenos Aires. También se crearon 2 capitanías especiales que eran espacios territoriales donde mandaron a militares porque sentían que había una gran cantidad de indios que podrían generar algún tipo de rebelión. Y además el territorio era pequeño porque fuera de esos espacios ya no había más territorio que dominar y entonces se crearon estas capitanías de Chile y de Venezuela. En lo que en las reformas eclesiásticas o de la iglesia se expulsó a la orden jesuita de España y de América, confiscando todos sus bienes, incluidos sus colegios que estaban en este lugar. ¿Qué se quería cambiar en el aspecto comercial? El monopolio existente español, para permitir que en vez de que eso suceda, que se pueda comerciar con todos los demás países. ¿Ok? Los Borbones, que eran los que estaban gobernando en Francia, querían que hayan otros países que pudiesen comerciar para evitar que exista el contrabando. Ellos ya se dieron cuenta de que el porcentaje era mínimo, casi de un 30% de lo que se comerciaba en todas estas tierras. Entonces decía, en vez de que eso suceda, mejor yo controlo todo el comercio y me pagan impuestos cada uno de los que vayan llegando y les permito que puedan comerciar con América. Entonces esos fueron los cambios en el libre comercio que se permitió en ese momento. Los cambios en el virreinato, ustedes lo pueden ver en los mapas que les estaba mostrando. El virreinato de Nueva Granada con parte de lo que sería parte de Venezuela, Colombia, parte de Panamá, Ecuador y una parte de Perú muy pequeña, que era este virreinato de Nueva Granada. Y luego el virreinato de La Plata, que incluía Argentina, Bolivia, lo que es Paraguay y parte de Chile, ¿no?
y la Capitanía de Chile, que era justamente esta zona territorial, y la Capitanía de Venezuela, reduciendo el Perú a este espacio territorial que antes era todo el virreinato del Perú. ¿Sí? Bueno, acá están las fechas, 1717 y 1776. Ahora, de esto es algo importante que quería nombrar en este momento, quiero ver, porque de aquí se van a producir las primeras rebeliones y el centro del virreinato del Perú va a ser el más difícil de poder derrocar en un futuro. Se comenzaron a confiscar los bienes de los jesuitas, como por ejemplo el Real Convictorio de San Carlos, que actualmente es la casona de San Marcos. ¿Qué consecuencias trajeron las reformas? En lo económico se amplió la carga tributaria y de la recaudación se mejoró para la cantidad de España que gane dinero, se agilizaron las transacciones comerciales y se reactivó la minería que estaba casi paralizada. Decayeron los puertos del Callao y de Veracruz, porque van a aparecer nuevos puertos en otros lugares de Argentina, por ejemplo, de lo que hoy en día es Argentina y antes era el Virreinato de Mar del Plata. El político territorial se debilitó, el virreinato peruano ya no tenía la fuerza que tenía antes. En lo social se incrementó la tributación de resistencias y violencias como la rebelión de Túpac Amaru II, y donde participaron criollos y mestizos, y obviamente la decadencia de la iglesia a través de los jesuitas. Pero de todas formas se escribieron algunas cartas como la de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán con la carta a los españoles americanos, ¿no? Que fue algo bastante interesante de los jesuitas hasta ese momento. Las revueltas sociales que se comenzaron a dar fueron dos, en especial en el ámbito indígena y mestizo, porque los criollos solamente apoyaron al igual que los mestizos. La primera es la rebelión de Túpac Amaru II. Fue una rebelión muy violenta que generó muy grande cantidad de muertes y casi estuvo a punto de tomar el Cusco y de generar un cambio histórico. Túpac Amaru II, vamos a conocer un poco de él, perdón. Túpac Amaru II fue una persona que era heredero del último Inca de Vilcabamba que nosotros subimos, que fue Túpac Amaru I, y acá vemos más o menos la hilación de parientes, de hijos de él que fueron asumiendo hasta llegar a José Gabriel Condorcanqui, ¿ok? Porque recuerda, el apellido Condorcanqui fue el apellido que asumió el hijo de Túpac Amaru I, Diego Felipe, el cual fue, bueno, comenzando a tener a sus hijos hasta llegar a José Gabriel Condorcanqui, que era curaca, o sea, él era gobernante de un territorio donde tenía más de 10.000 indios a su cargo, que era Surimaná, Pampamarca y Tungazuca. Tenía 3 a su cargo y era uno de los curacas más importantes, por no decir el más importante. Hasta antes de su rebelión, él trabajaba con los españoles recaudando mucho dinero y viviendo muy bien, hasta que sucedió algo que cambió justamente esa historia. Y para ser honesto, es que le quitaron atribuciones y llegó un corregidor, que era el corregidor Arriaga en ese momento, y comenzó a él a expropiar y a ganar el dinero. Esto fue algo que no le gustó porque eran sus indios, eran su propiedad, y comenzó a mover justamente estos cambios, empezando con la muerte que hizo del mismo corregidor Arriaga. ¿Okay? Entonces vamos a ver que en 1780, en 4 de noviembre, en Tinta se inicia la revolución. El 10 de noviembre van a ejecutar al corregidor Arriaga saliendo de una fiesta y lo va a matar Túpac Amaru, y se decreta la libertad de los esclavos, la decreta él el 16 de noviembre. Van a luchar contra los españoles y van a ganar en Sangarará y se retirarán hacia lo que es el Alto Perú, hacia Puno, el 18 de noviembre. En 1781, luego de que estuvo armando todas sus tropas, Túpac Amaru va a ser derrotado el 6 de abril en Checacupe y en Combopata. Y luego de ello va a ser capturado y va a ser ejecutado un 18 de marzo. Ahora, en el caso de la ejecución de él, lo que va a suceder es que va a ser observada por su esposa y por sus hijos. Bueno, acá tenemos un cuadro justamente de él y de Juan Santos Atahualpa, que fue otro personaje muy importante que generó una rebelión en la selva del Perú. Sobre Juan Santos Atahualpa, lo único que se puede saber es sus fechas de nacimiento. Logró viajar y conocer muchos idiomas, como era el francés, que él lo hablaba, pero también conocía el idioma del cual él provenía.
Él era Chipibogonío, era de la selva y comenzó a unir a todas las tribus de la selva en esta rebelión. Como no hay mucha información de cronistas sobre él, es que no sabemos lo que estuvo sucediendo, pero él pasaron muchos años gobernando o dirigiendo esta revolución hasta que falleció sin saber en qué momento él estuvo falleciendo. Bueno, tenemos a estos dos casos de rebeliones y lo único que te pido es que realices estas actividades. Espero que te haya gustado el tema y nos encontramos en una próxima sesión.